presentan Chilevisión Noticias. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a la edición central de Chilevisión Noticias y CNN Chile. Muy buenas noches. Tenemos que partir con una información lamentable. Un agricultor y su esposa están en riesgo vital después de sufrir graves quemaduras. Encapuchados, los intimidaron con armas e incendiaron la vivienda con ellos adentro. Esta pareja había recibido amenazas de muerte anteriores a este ataque. Entraron fuertemente armados, encapuchados, vistiendo ropas militares. Inmediatamente comenzaron a amenazar de muerte a las víctimas y luego prendieron fuego al domicilio con ellos en su interior. Es parte del relato que este lunes la Fiscalía entregó, dando cuenta de este nuevo ataque incendiario en la comuna de Carahue. El matrimonio Flores Allende se mantiene en riesgo vital tras sufrir graves quemaduras. 2 de las 3 víctimas resultaron con lesiones gravísimas que comprometieron tanto órganos como funciones vitales y que en la actualidad se encuentran con riesgo vital internados en la UCI del Hospital Regional de Temuco, Hernán Enríquez Aravena. El hecho se produjo aquí, Villa Las Araucarias, en la zona rural de Carahue. Desde este sector las víctimas pidieron auxilio al 133 de Carabineros, pasadas las 3 de la madrugada. Y personas del mismo sector son los que trasladan a estas víctimas al hospital de Nueva Imperial. Y una vez que eso se activa, Carabineros inmediatamente, por instrucciones del fiscal, que concurran al lugar con luz día para evitar cualquier enfrentamiento que pudiera haber con estos señores. Las policías indagan una posible conexión del ataque incendiario con el robo de madera que hace pocos días se registró en el aserrado del agricultor, robo que habría sido denunciado. Posterior a ello, las paredes de la vivienda fueron marcadas con insultos, acusaban a la pareja de delatores y traidores. Entonces por amenazas no habían, pero sí por el robo del aserradero los 2 días antes. Y no teníamos información como denuncia de que pero no de que hubiera una a posterior de eso una situación de amenaza o de peligro con respecto a eso. Ambos permanecen en la UCI del Hospital Regional de Temuco. Telia Flores Tamarín con un 17% de su cuerpo quemado y Hernán Allende Ponce con lesiones en el 30% de su cuerpo. Enfrentan una delicada situación médica. Pero en este caso quisieron repetir la fórmula que usaron contra el matrimonio Lusinger-Mackay. Es un ataque a mansalva donde se ha pretendido quemar vivo también a 2 personas. Esta tarde la coordinadora Arauco Mayeco negó su participación en el ataque, descartándose entonces vinculación entre el atentado y grupos de reivindicación territorial. El clima de violencia en la Araucanía no mejora, pese a las iniciativas recientes de autoridades locales y gobierno. El último esfuerzo fue la intervención en el conflicto del Centro Nansen de Noruega. Vamos a ir a escuchar y a ver qué nos dicen. Importante, yo les puedo decir de que hay que escucharles cuál es el cambio que Chile quiere ver. Tras las reuniones para establecer un plan de trabajo entre Alfredo Zamudio, director de la misión Chile del Centro, y representantes de distintos frentes de la macrozona sur, se daría inicio a los diálogos a fines de este mes. Intentos que parecen urgentes en la región golpeada por la violencia y actos que mantienen aterrorizada a la comunidad. Mientras tanto, la familia Flores Allende lucha por vivir. Los casos positivos de COVID aumentaron un 8% en la última semana. Las regiones de Arica, Tarapacá y Aysén son en este momento las que más preocupan. Y en paralelo, la autoridad sanitaria anunció que se van a reducir las cuarentenas, tanto para los casos de contacto estrecho como los casos positivos de coronavirus. No retroceder lo que hemos avanzado. Que se potencie la búsqueda activa de casos. Y que la población mantuviera el máximo de apego a las medidas. El mensaje fue claro en el Ministerio de Salud, quienes ya observan una leve alza en varios de los indicadores. Uno de ellos es la variación de los casos positivos de COVID-19, que subió un 8% en la última semana. Semanas atrás estábamos siempre con cifras negativas de crecimiento. En este momento reportamos un 8% positivo de crecimiento. Esta situación ya la habíamos detectado en días anteriores, por lo cual insistimos mucho en nuestro plan 18 Seguro. Y las regiones con mayor aumento de contagios en los últimos días son Aysén, Tarapacá, Arica y Maule. De hecho, Arica registra la tasa de incidencia más alta del país, con 78 casos por 100.000 habitantes. El norte grande entero se ha visto afectado hoy día con este aumento de
el COVID y especialmente de la variable Delta. Llevamos la atención a estas regiones en el sentido de que les pedimos que se cuiden, que se protejan. También se cumplen 4 días desde que la positividad nacional supera el 1%. Este lunes llegó al 1,17 con 19.943 exámenes PCR realizados, lo más bajo desde noviembre de 2020. Las personas que están vacunadas pueden enfermar. El problema es que probablemente eso va a estar asociado a cuadros más leves y eso probablemente podría implicar que la gente se confía un poco, piensa que puede ser otro virus y por lo tanto puede no consultar y no hacerse el examen. Y al mismo tiempo que esto ocurre, el MinSal acortará la cuarentena para contactos estrechos desde el 27 de septiembre. Pasará de 11 a 7 días en el caso de las personas con vacunación completa, mientras que los no vacunados tendrán que aislarse por 10 días. Es importante señalar que la autoridad sanitaria podría ampliar estos periodos de aislamiento o cuarentena si la evidencia de riesgo sea mayor. Todo depende de la evaluación epidemiológica en que estamos. Cambios que también aplican para los casos positivos de COVID-19. Para ellos, la licencia médica será de 10 días en vez de 11. Todos deberán cumplir la cuarentena en una residencia sanitaria o en su domicilio. No pueden salir a pasear, mascotas, trabajar y no pueden hacer uso del pasaporte sanitario ni del pase de movilidad. Está sustentado en la evidencia que ha ido apareciendo tanto para poblaciones que están vacunadas y lo que ya se conocía en los no vacunados. Por lo tanto, esto no sería riesgoso. A pesar de las alzas, el número de pacientes COVID positivo en la UCI todavía se mantiene, pero la autoridad sanitaria advierte que podría registrarse un aumento en los próximos 14 días. Mantener entonces muy importantes las medidas de prevención para intentar contener ese aumento. Vamos a otras informaciones. El diputado Jaime Mulet anunció que no será candidato a la reelección. Esto luego de conocerse que será formalizado el 16 de noviembre por supuesto cohecho pasivo en medio de las investigaciones del caso Minera Candelaria. La formalización a Mulet, según explicó el fiscal de Copiapó Luis Miranda, se debe a que el parlamentario de la Federación Regionalista Verde Social habría intercedido para lograr un pago de $7 millones a la Municipalidad de Tierra Amarilla por parte de la minera Candelaria. Esto para evitar que se realizara un juicio ambiental. Estefanía Gutiérrez, la madre de Tomás, dio una entrevista a Chilevisión luego que la justicia rechazara el sobreseimiento de su tío, el único imputado hasta ahora por la muerte del niño. Aseguró que no se puede descartar todavía su participación y se mostró de acuerdo con la ampliación de la investigación. No se puede cerrar nada, no se puede sacar a nadie de sospechoso, y ni menos a mi tío, porque él es el primero en ser, el único y primero imputado que hay. Entonces... Es la contundente reacción de Estefanía Gutiérrez, madre de Tomás, luego que la justicia no sobreseyera a su tío en la investigación por la desaparición y muerte del niño. En conversación con el matinal Contigo en la Mañana, Estefanía confesó también que no ha vuelto a hablar con Jorge Escobar. Yo no puedo conversar con mi tío. Para mí sigue la molestia y va a seguir siempre el dolor. Creo que nunca voy a poder perdonar a mi tío por haber hecho eso, de haber dejado, hasta el momento de decir, dejó solo a mi hijo. Elisa Martínez, abuela de Tomás, insistió en la inocencia de su hermano y cuestionó nuevamente el trabajo del Ministerio Público. No hay ninguna prueba, ¿cierto?, que lo vincule a él, ninguna prueba. Ya van a ser 7 meses y no tiene ninguna prueba científica ni de ningún tipo contra él. Junto con mantener como imputado a Escobar, el juzgado otorgó 6 meses más de investigación, un plazo que, pese a la angustia y el dolor por conocer pronto la verdad, esta familia lo considera prudente. 6 meses para mí es una eternidad, como han sido estos 7 meses. Pero si las cosas tienen que hacerse bien, no como desde el principio lo hicieron, me parece, por un lado, bien. Un caso donde hoy se investiga un homicidio por omisión y en el que Estefanía cree puede haber más involucrados, ya que dice su hijo no pudo haber llegado por sus medios al sitio donde fue encontrado sin vida. Hay unas quebradas, unas bajadas que ni yo pude caminar, y un niño de 3 años. Un niño de 3 años, imposible que haya llegado solo. Y eso es lo que aún no ha podido resolver la fiscal, mientras todavía están pendientes importantes diligencias que buscan aclarar este caso y que esta desconsolada familia pueda conocer la verdad. Yo voy a hacer justicia por mi hijo, sea mi tío, sea otra persona.
yo no descarto nada porque la verdad hoy en día desconfío de todo el mundo. Estamos de vuelta con algo, Maca, que fue motivo de discusión y de harta molestia, digámoslo también, la semana pasada. La fuerte alza que tuvo el precio de la carne justo antes de las fiestas patrias, donde evidentemente el consumo se dispara. Claro, la demanda. Así como suben los mariscos en Semana Santa, sube la carne para el 18. Pero la buena noticia es que este fin de semana ya debería empezar a bajar, así también como el precio de las frutas y las verduras, que también estuvieron al alza. Hubo cueca, terremotos y no faltaron los asados. Fiestas patrias cortas, pero que se sintieron en el bolsillo. Yo había comprado, ponle tú, lomo vetado a 9.000 pesos, 9.990. En la semana, fin de semana, estaba 14. El mismo lomo vetado. No consumí carne prácticamente el 18 porque se subieron mucho los precios. Es que el alto precio de la carne fue un comentario repetido durante el 18 y aunque no baje inmediatamente, en algunas carnicerías ya hacen los primeros ajustes. Por ejemplo, el truto, como le digo yo, lo tenemos a 9.98, lo teníamos a 1.598. La pulpa, que la tenemos a 2.998, también la teníamos a 3.998. La posta negra la teníamos a 8.298 y hoy día la tenemos a 6.998. La sobrecostilla está a 7.498 y ahora la tenemos a 6.998. Según estiman, el valor de los cortes más vendidos debería comenzar a bajar a partir de este fin de semana en la mayoría de las carnicerías. Las frutas y verduras en general tampoco han sufrido bajas importantes. Son los precios que quedan del día antes del 18. Son normales los precios que tenemos. La uva a 2.000 pesos, el tomate a 1.700. No ha bajado mucho. No veo ninguna diferencia. Yo creo que ahora baja más un poco la fruta, todo. Estamos en el mismo precio, pero ya la próxima vuelta, que sería para el miércoles que llegan los tomates, estaríamos un poco más baratos. Un día después del término de las fiestas, pareciera no haber mucha oferta, pero con la llegada de la primavera los precios tanto de frutas como de verduras se normalizarán, algo que muchos esperan ocurra dentro de poco con la carne. 2 detenidos dejó un insólito robo triple que afectó a una empresa de telecomunicaciones en la comuna de Providencia. 4 sujetos llegaron hasta las oficinas 3 veces para cometer este ilícito. La banda primero rompió las barreras de ingreso para entrar a la compañía y robar equipos avaluados en 30 millones de pesos. El dueño de la empresa recibió la alerta de la activación de las alarmas cuando se encontraba en su domicilio en Rancagua y llegó a enfrentarse a los ladrones cuando entraban por tercera vez para terminar de desvalijar su propiedad. Una multa por más de 1.000 millones de pesos deberá pagar la salmonera Nova Austral. Todo esto por una serie de faltas acontecidas en el 2019. Sin embargo, la Superintendencia de Medio Ambiente asegura que la empresa enfrenta actualmente otros 4 procesos por lo que denominan malas prácticas laborales y ambientales. Ocultar información, manejo inadecuado de reportes para mortalidades y residuos sólidos, incumplimientos de medidas de planes de contingencia y daños a infraestructura y el fondo marino son algunas de las faltas por las que la Superintendencia del Medio Ambiente decidió sancionar a la empresa Nova Austral. Entre ellas destaca que 20 toneladas de mortalidad de este centro desaparecieron entre el transporte de las balsas jaula hasta la zona de ensilaje, que es donde se destinan este tipo de residuos. 1.200 millones de pesos es el monto que la empresa de capitales noruegos tendrá que pagar por el caso del centro Aracena 19, mientras la propia entidad gubernamental confirma otros 4 procedimientos sancionatorios. Esta es la sanción más alta para todos los sectores en la región de Magallanes y la más alta que haya cursado esta superintendencia por no responder a un requerimiento de información. La salmonera beneficiaria de la ley Navarino, la que permite acceder y cobrar subvenciones estatales, cuenta con 28 concesiones acuícolas en la región de Magallanes, 19 de ellas dentro del Parque Nacional Alberto de Agostini. Esta empresa miente, esta empresa falsifica datos, esta empresa defrauda al fisco, dañan al medio ambiente, alteran los fondos marinos y no les quitan el permiso ambiental. ¿Qué tiene que pasar?
En este comunicado, la empresa asegura que la multa recibida corresponde a hechos acontecidos en 2019 bajo una antigua administración, añadiendo que van a ejercer todos los derechos que le permite la ley para que sean los tribunales los que determinen la procedencia de una sanción y su monto. Queremos manifestar nuestro absoluto rechazo y repudio a las malas prácticas ambientales y sanitarias denunciadas el año 2019 en contra de la empresa Nova Austral. Nuestra industria trabaja decididamente para poder avanzar hacia una industria cada vez más sustentable. Ese es nuestro deber ético. ¿En qué otra industria se cometen este tipo de faltas y la industria puede seguir operando absolutamente como si nada sobre una zona que además ya está dañada? A la espera de la resolución de los otros procedimientos sancionatorios, la empresa asegura que operará en una zona contigua a la ya denunciada, una que, según ambientalistas, se emplazaría en la reciente Reserva Nacional Cabo Escar. Volvemos a nuestro país para contarles de un grave accidente entre un vehículo y una micro que quedó registrado en una cámara de seguridad. El bus habría topado el auto al momento de adelantarlo en el cajón del Maipo. Las autoridades catalogan la ruta como peligrosa y expertos alertan sobre el impacto del exceso de velocidad. En menos de 4 segundos se produjo este choque y posterior volcamiento. Un accidente entre un bus y un automóvil en el sector de San Alfonso, en el cajón del Maipo. Me parece mal porque está súper peligroso, sobre todo en esta época de fiesta, ya que mucho tránsito, mucha gente, mucho peatonal. Una tristeza porque hay gente de acá de la zona, o sea, los buses que nosotros prácticamente viajamos. Ambos vehículos transitaban por la ruta. El auto iba por adelante y aparentemente la micro trató de adelantar. El exceso de velocidad habría pasado la cuenta. Este volcamiento termina en forma de campana y claramente una zona de bastante riesgo porque a esas velocidades que pueden haber tenido los vehículos, lógicamente podemos tener cruces de animales, cruces de peatones. Peligro inminente en la ruta, así lo han descrito quienes viven en la zona, sobre todo en último tiempo, ante el aumento de accidentes de este tipo. La ruta está pavimentada y debidamente señalizada, pero aún así hay otros riesgos. La cantidad de accidentes que ha habido para acá, volcamiento, tiene una sola frase, que es la imprudencia del conductor. No hay respeto porque aquí en la cordillera el que va subiendo tiene toda la preferencia, ¿entiendes? Pero y aquí es todo lo contrario. Afortunadamente, los involucrados en este accidente solo tuvieron lesiones leves. Estamos hablando de una ruta que se prolonga por 70 kilómetros, pero al bordear cerros la hace aún más compleja de transitar. Las autoridades de la zona del Cajón del Maipo ya han catalogado la ruta G25 como extremadamente peligrosa, sobre todo si se tienen en cuenta 3 factores: las heladas matutinas, curvas muy pronunciadas y además el exceso de velocidad. Justamente la mayoría de estos accidentes se producen por el exceso de velocidad. Por eso en varias zonas de la ruta G25 han instalado lomos de toro. Según los expertos, viajar sobre los 50 o 60 kilómetros por hora aumenta considerablemente la probabilidad de perder el control del vehículo en rutas como esta ante un imprevisto. Entonces claramente aquí el adelantamiento en ese tipo de zonas es muy riesgoso y lógicamente provoca este tipo de situaciones. De hecho, hay un proyecto de ley que busca tipificar como delito el exceso de velocidad. Por ahora, el mensaje está centrado en fortalecer la educación vial de los conductores. Finalmente, Rodrigo Rojas Vade manifestó su intención de abandonar la Convención Constitucional. A través de un video comunicó su renuncia voluntaria a esa instancia. Claro, pero este hecho no causa ningún cambio legal inmediato, ya que no hay una norma que permita la renuncia de los miembros de la Convención Constitucional. Más de 2 semanas pasaron para que se materializara un gesto simbólico, pero esperado por parte de Rodrigo Rojas Vade. Simbólico porque, en efecto, su voluntad de renuncia a la convención, publicada en sus redes sociales, no decreta su salida definitiva de la instancia. Hago este video para comunicar mi renuncia a la Convención Constitucional, ya que no volveré a asistir, conectarme de forma remota o participar de ninguna votación independiente de mi estado de salud. Su rol es demasiado importante como para ser una dificultad en su funcionamiento o resultado.
una renuncia de hecho. Sí, porque un vacío legal no permite su renuncia así como así. La actual Constitución establece condiciones para la cesación del cargo, las que en este caso podrían no ser efectivas. Como que hace que renuncia, pero no renuncia, y eso nos parece que no cuida la Convención Constitucional, y nos parece que sigue siendo grave la forma. La convención se dará notificada, no por las redes sociales ni por los medios de comunicación. La convención se dará por notificada cuando ingrese un documento formal ante la oficina de partes de la convención. Documento que no ha ingresado. Solo existe este particular anuncio de Rojas Vade. Entonces, ¿cuáles son sus opciones? Validar la renuncia con una enfermedad grave que lo inhabilite y sea ratificada por el TC. Ausentarse del país por 30 días sin autorización de la convención o asumir una función incompatible. Casos que no aplicarían para el aún convencional. Y ahora que las razones médicas podrían servirle para renunciar, no las hace, ¿no? De pronto se vuelve escrupuloso. Que sea el pleno de la convención el que califique la causal de renuncia y un mecanismo de reemplazo que tiene que ser la persona que le siga en votación en la lista independiente respectiva. Propuesta que reconocen es una señal política, pero que necesitaría de todas maneras una reforma constitucional. Tan pronto exista el mecanismo para presentar mi renuncia formal, haré uso del mismo. No trabajaré en la convención y presentaré mi renuncia, porque la nueva Constitución debe reflejar un país digno. Si se logra destrabar la renuncia de Rojas Vade, la convención ya no quedaría compuesta por 155 integrantes. Para los convencionales, aplica el artículo 51 de la actual Constitución, mismo que regula la composición del Congreso, que establece que quienes fueron elegidos como independientes no serán reemplazados, tema que también genera debate. Por el hecho de ser independientes no adscriben a una ideología, por lo tanto esta idea del reemplazo de la lista no opera lo mismo con una lista independiente que con una lista de partidos. No comparto la necesidad de una reforma constitucional, creo que la Constituyente de Chile es soberana en la manera en la que resuelve sus diferencias. El anuncio de renuncia de Rojas Vade podría ser el inicio para buscar una fórmula de salida de la convención, algo que no se ve fácil, mientras sigue la investigación del Ministerio Público por el presunto delito de perjurio por su declaración de patrimonio. No trabajaré en la convención y presentaré mi renuncia. Nadie podría haber imaginado estas palabras hace unas semanas. Rodrigo Rojas Vade anunció así su deseo de abandonar su rol como constituyente. Tenía que ocurrir. Me parece bien porque la mentira no lleva nunca nada bueno. Nos deja defraudado, así que no, tiene que estar afuera. Yo creo que era lo indicado. Hay consenso entre quienes han seguido tanto el desarrollo de la Convención Constitucional como el impactante caso de Rodrigo Rojas Vade, quien mintió sobre su enfermedad, asegurando haber padecido cáncer en distintas ocasiones durante su campaña para ser constituyente, cargo que consiguió pero que ahora abandonará, o al menos eso aseguró este lunes, ya que su renuncia por ahora no es formal. Hasta que no presente formalmente un certificado médico justificando que no puede seguir ejerciendo el cargo, él sigue siendo constituyente, pese a que no venga a votar como él dice, pese a que él no quiera cobrar porque le van a pagar igual, él sigue siendo constituyente. Y es justamente lo que ocurrirá con sus ingresos como constituyente lo que ahora genera debate. ¿Qué va a pasar con su dieta? Que por lo menos desde nuestra vereda creemos que no debiese seguir recibiéndola. Exacto, al manifestar que desea renunciar pero no poder hacerlo, la dieta de Rodrigo Rojas Vade debería seguir generándose, aunque él se encuentra con licencia, por lo que es su ISAPRE la que debería costearla. De igual forma, no aceptaré dinero por los días en que no trabajaré sin justificación. Rodrigo Rojas Vade aseguró en su declaración de patrimonio que tenía un crédito de consumo de 27 millones de pesos por el financiamiento de un tratamiento quimioterapéutico por cáncer, un cáncer que no padece y por el que hoy es investigado penalmente por el delito de perjurio. ¿Qué ocurrirá entonces con la dieta de 2,5 millones de pesos que se genera por él? ¿Debe devolver ese dinero? Si no es así, peor aún, porque se estaría contradiciendo y en realidad estaría faltando no solamente a la probidad, sino que también a la confianza de la ciudadanía. Que reciba su sueldo para que compre su medicamento y todo, pero que nos siga en la convención, está bien. Yo creo que los ingresos, si él no los puede devolver en alguna forma, deberían ser designados con algún trabajo comunitario. Que se lo den, no así, al final igual el hombre necesita. Recién encuentro excelente que haya renunciado. Pero Rodrigo Rojas Vade, ¿puede devolver ese dinero realmente?
Cuando se haga uso de una licencia médica, es la institución respectiva, ya sea que se encuentre con ISAPRE o FONASA, la que hace pago de esta licencia médica. Por lo tanto, igualmente, pese a que se ha hecho la renuncia de palabra, esta no ha operado. Hasta ahora, según se ha informado, Rojas Bade no hizo uso de las asignaciones de su cargo, es decir, no requirió los fondos para pagar a personal asesor, por ejemplo, pero lo que ocurra con su dieta está en veremos. Podría donarlo a una fundación o intentar frenar los depósitos a su favor, pero se desconoce si eso sería aceptado. La historia del constituyente Rojas Bade no termina con esta intención de renuncia a su cargo. Porque la nueva constitución debe... Varios de los candidatos presidenciales cuestionaron hoy duramente a Franco Parisi después de revelarse que pesa una orden de arraigo en su contra por una millonaria deuda en pensiones alimenticias. El abanderado del Partido de la Gente sigue fuera de Chile y sin fecha para volver a nuestro país, donde podría arriesgar ser detenido. 207 millones de pesos de deuda por pensión alimenticia. Esa es la denuncia contra uno de los aspirantes a la moneda. Una orden de embargo, pérdida de la licencia de conducir y una orden de arraigo pesan en su contra. Franco Aldo Parisi Fernández, número 7 en la papeleta y que se llena de cuestionamientos en medio de la competencia. Si quiere aspirar a ser presidente de la República, si no ha pagado la pensión de alimentos de sus hijos, malamente para alguien que podemos entregarle el cuidado de la nación a alguien que no puede responder lo básico, cumplir con lo básico, que es el cuidado de sus hijos. Lo anómalo es que estemos usted y yo hablando de esto y no él. Él tiene que venir a Chile. Él tiene que estar aquí. Él tiene que aclarar los hechos. Él tiene que responder su pregunta. Esa respuesta no llegó en voz del candidato del Partido de la Gente, sino por medio de un comunicado. Jamás he sido emplazado legalmente al mismo, no se me ha notificado de ninguna resolución de forma legal y menos debo la suma irreal y exorbitante que se me pretende cobrar. Este tema de las pensiones es solamente un elemento más de los tantos que él tiene para estar inhabilitado como candidato. Eso lo va a decir el pueblo de Chile, pero no tengo ninguna duda de que la sabiduría del pueblo de Chile no va a permitir que alguien que debe algo tan básico como la pensión alimenticia de sus hijos esté en un puesto de este importancia. Ni José Antonio Cast ni Yasna Proboste quisieron referirse a la polémica, una donde por ahora solo se conoce respuesta por un comunicado. Atendiendo lo anterior, solicité al tribunal respectivo la nulidad de todo lo obrado y agotaré por medio de mis abogados todas las acciones y gestiones destinadas a defender mis derechos que se han visto vulnerados. No se adeuda el monto demandado. La orden de arraigo no cumple con los presupuestos establecidos por la ley para ser otorgada o decretada. Entonces, y la exhibición. Debo señalar que tomé conocimiento de la resolución impugnada de las actuaciones judiciales solo el miércoles 15 de septiembre de 2021 de manera fortuita, ya que me contactó una periodista de Canal 13 solicitando mi impresión sobre una orden de arraigo emitida en mi contra. Nosotros ahora también estamos solicitando que se decrete el lanzamiento del mismo, porque estimamos que no cumple con los presupuestos legales para ser decretado. Sin embargo, este caso tiene más aristas para intentar recibir parte de los fondos adeudados. La ex esposa del candidato solicitó la retención de los 2 primeros retiros del 10% de los ahorros previsionales de Parisi. En mayo de 2021 se solicitaron por medio del Tribunal de Familia que AFP Habitat hiciera este pago. Dineros que, según lo investigado por Chilevisión Noticias y CNN Chile, ya fueron cancelados en julio de este año y que corresponden a los 2 primeros retiros del 10% de ahorros previsionales. El miércoles está proyectado que sea la votación en particular del 4º retiro de los fondos de las AFP y el gobierno ingresó al Congreso el proyecto de ley corta de pensiones. Claro, una iniciativa que busca, entre otras cosas, aumentar la cobertura del pilar solidario y también aumentar la pensión básica a casi 179.000 pesos. El que muchos aseguran es el último intento del gobierno para frenar el 4º retiro de fondos previsionales ya es una realidad. Este lunes fue ingresado al Congreso el proyecto de ley corta de pensiones que, entre otras cosas, aumenta la pensión básica solidaria a 178.958 pesos mensuales. Y así aseguramos a todos nuestros adultos mayores una pensión que está por sobre la línea de la pobreza. Un incremento de la pensión básica, al que se suman 2 ejes más en la ley corta de pensiones. Es aumentar la cobertura del pilar solidario, que hoy día beneficia al 60% de la población, lo vamos a ampliar para que beneficie al 80%. Y tercero,
ampliamos la cobertura del seguro de lagunas previsionales a todos los beneficiarios del seguro de cesantía. Si bien el proyecto ingresa con urgencia y discusión inmediata, deberá ser revisado por las comisiones de Trabajo y Hacienda en una primera instancia, pero que esperan sea resuelto con celeridad. Y ojalá poder pagarla ya sea en octubre o en noviembre próximo. Pero queremos tratar de que eso ocurra y para eso, tal como dijo el presidente, pedimos ayuda al Congreso de que podamos despachar rápidamente este proyecto. Incorporación de 500.000 adultos mayores al beneficio y un gasto de 1.100 millones de dólares anuales son parte del proyecto que generó reacciones de inmediato. Es bastante tacaño si consideramos el contexto económico y social que estamos viviendo. El aumento que propone, la verdad que los chilenos y chilenas no lo van a sentir. Yo espero que la ley corta de pensiones se apruebe de manera unánime, tanto en la Cámara como en el Senado, y que el Congreso respete la urgencia máxima que le puso el Ejecutivo. Un anuncio que se da en el marco de la votación en particular que realizará la Comisión de Constitución de la Cámara del proyecto del cuarto retiro. La pregunta que muchos se hacen es, ¿estarán los votos para aprobarlo? Esperamos este día miércoles salvar absolutamente el proyecto cuarto retiro. Creo que hoy día tenemos los votos suficientes, tanto al interior de la comisión, para aprobarlo y también en la Cámara de Diputados. Esperamos que no pase porque es una mala idea para Chile, para la inflación y para los créditos hipotecarios. Y deberemos obtener los votos para tener un cuarto retiro sin letra chica, donde ya antes los hemos ido a buscar. Al parecer la duda se mantiene por ahora, pero lo cierto es que el futuro del cuarto retiro comenzará a definirse en pocos días en la Comisión de Constitución. Los tribunales decretaron la quiebra de Rafael Garay, el ingeniero comercial condenado por estafas reiteradas. Todo esto para saldar parte de los 800 millones de pesos que debe a instituciones financieras. Con esto entonces se intenta rematar 11 cuadros y obras de arte que estaban en su poder para poder cancelar parte de lo que adeuda. Hace más de un año dejó la cárcel y hoy Rafael Garay vuelve a la palestra. Lo hace por sus bienes, sino precisamente los que llevaba en esta caja. La justicia aceptó su solicitud de quiebra y para saldar parte de sus deudas rematará 11 obras de arte que estaban en su poder. Estas son 6 fotografías de la fotógrafa Paz Errázuriz. Parte el precio mínimo cada uno en 1 millón de pesos. Y este es de 1995 y tiene un precio mínimo de 8 millones de pesos. Estos son algunos de los cuadros y pinturas que eran del autodenominado economista y que este viernes irán a remate. El segundo juzgado civil de Santiago dio luz verde a esta solicitud del ingeniero comercial condenado por estafas reiteradas en 2018. Esto se da dentro de un procedimiento de liquidación, lo que conocemos comúnmente como quiebra. Acá lo que finalmente se ejecuta es que a través de la entrega de los bienes de la persona deudora, en este caso Rafael Garay, se busca tratar de pagar lo que más se pueda respecto de los créditos que él tiene pendientes con sus acreedores. Y las deudas que tiene Rafael Garay no son pocas. Además de las personas que engañó, también hay bancos e incluso la Tesorería General de la República. Se estima que en total la deuda supera los 800 millones de pesos solo con instituciones financieras. En este tipo de procedimientos pasa mucho que lo que yo entrego finalmente hace una baja relación con lo que yo pueda llegar a deber. Partimos redondeando 30 millones de pesos, la suma de los 11, y si es que los valoran en mayor valor, saldrá lo que salga, y el resultado completo es el que va a los acreedores de la liquidación. Y es que lo que se podría recaudar estaría muy por debajo de lo que debe Garay, aunque según el martillero encargado ya hay interés en los bienes del falso economista, quien fingió tener un cáncer, fue detenido en Rumania y extraditado a nuestro país. Sí, ha causado bastante interés, si bien la exhibición parte mañana martes, ya apareció personas interesadas en verlo, les mostramos las obras, están todas exhibidas, colgadas, y las pueden ver sin ningún problema acompañadas por nosotros. Acá tenemos una obra que se llama Funeral de un Frentista, parte en un precio mínimo de 3.500.000 pesos, mismo que el cuadro que tenemos allá al fondo, que vendría siendo el lote número 11. Remate en el que podrán participar todas las personas, aunque poniendo una garantía, y que además podrán seguir el remate de manera telemática. Un procedimiento de quiebra y liquidación al que cualquier persona en problemas puede recurrir.
Es transversal, puede operar para personas deudoras y también para empresas deudoras, indistintamente de lo que haya ocurrido, como en este caso el de Rafael Garay, que incluso que fue condenado por delitos, en este caso, que se configuraron. Remate de bienes de Rafael Garay, cuya recaudación será para sus deudores. Recordemos que por defraudar a 29 personas fue condenado a 8 años de cárcel, aunque cumplió con poco más de 1 y quedó en libertad condicional. Saltaron una reja, quebraron un vidrio y bidones en mano prendieron fuego al edificio. Se trata del origen del incendio que se registró en la municipalidad de Rancagua. En él se perdió información sensible para la administración y presuntamente también para algunas investigaciones que estaban en curso. Eran casi las 3 de la mañana y 2 personas caminaban por las calles de Rancagua. Con un bidón, con un líquido acelerante, rompen el vidrio y incendian precisamente una de las dependencias de acá del edificio de Tomás Wengler. Los sujetos llegaron directo a un edificio que es parte de la municipalidad, saltaron la reja perimetral y prendieron fuego al inmueble en solo 2 minutos y con su objetivo cumplido huyeron del lugar. Este es un atentado contra la ciudad. Aquí se quemó información sensible que tiene que ver con los permisos de edificación. Porque al interior del edificio se ubica la Dirección de Obras y la Dirección de Desarrollo Comunitario del municipio, que contiene información de proyectos sociales, pero también todos los permisos de edificación de la ciudad. Los autores del incendio no han sido identificados. Para dar con el autor de los hechos, se dispuso personal de la sección de investigaciones policiales de esta unidad, quienes están realizando y levantando imágenes desde la municipalidad y también de alrededores. Se puede dar cuenta, ¿cierto?, de que hay acelerantes al interior de las instalaciones y se corrobora con las grabaciones. Pero no se trataría de un evento aislado. A este hecho delictual se suman otros que han sido denunciados por el edil de la comuna de Rancagua y que han ocurrido durante las últimas semanas. He sido amedrentado, tengo llamadas que colocamos a disposición de la investigación también. El día viernes a las 4:27 de la mañana también recibí llamados telefónicos. Con presuntas amenazas que el alcalde asegura se suman a otra situación de la que también fue víctima, el robo de sus pertenencias al interior de un estacionamiento, específicamente en un centro comercial, lugar donde se encontraba su vehículo que fue abierto por desconocidos. Donde roban además 2 elementos que contienen información, un teléfono celular y un computador, dejando fuera muchas de las cosas que estaban al interior del vehículo. Situación que está siendo investigada por Carabineros. Este lunes el alcalde se dirigió al Palacio de Gobierno a una reunión con el subsecretario del Interior para pedir protección tanto para él como para los funcionarios de la sede comunal. Además de ello, presentó una querella contra quienes resulten responsables por el siniestro que afectó las dependencias del municipio. Nosotros presentamos la querella y conversamos con el subsecretario que debe existir también un resguardo, pero también de los edificios municipales. No podemos tener otro episodio como este, que finalmente este acto delictual está afectando sin duda parte importante de lo que hoy día se está investigando en el municipio de Rancagua. Porque actualmente se están investigando presuntas irregularidades cometidas por la administración anterior. Estos registros serán claves para determinar responsabilidades y confirmar o descartar posibles vínculos con otras investigaciones. El actor Cristian de la Fuente conversó con Chilevisión Noticias para aclarar versiones que lo relacionaron con el denominado caso Relojes. Negó toda vinculación con los ilícitos. Dice que a través de un joyero vendió 2 relojes de su propiedad, los que le habrían sido pagados con cheques de la animadora Tonka Tomisic. Yo vendí en febrero del año pasado 2 relojes que tenía que no usaba. Los vendí a través de un joyero, me los compró Tonka. Está molesto, indignado. Al actor Cristian de la Fuente, un reportaje de un canal de televisión lo habría situado como receptador de especies robadas, cuando lo que hizo, dice, fue vender 2 relojes que ya no utilizaba. Textual, habría sido uno de los compradores de especies robadas. Y ahí es donde está el problema, porque se me está imputando un delito del cual yo no tengo nada que ver. Además, agrega, podría demostrar con pruebas que lo que él hizo está dentro de la ley. ¿Tú tienes cómo acreditar la procedencia de esos relojes que se vendieron? Por supuesto que tengo cómo acreditar la procedencia de los relojes, tengo fotos de los relojes, tengo las facturas de los relojes. O sea, no estaría hablando aquí y no estaría haciendo todo esto. Incluso es más, hay un reloj que tiene grabado mi nombre.
Todo esto en el contexto del denominado caso Relojes, donde se vincula a empresarios, funcionarios de la PDI e incluso a Marco Antonio López, más conocido como Paribet, en la compra de relojes robados en el extranjero e ingresados de manera ilegal a nuestro país. De hecho, la aparición del esposo de la animadora Tonka Tomisic en la carpeta investigativa podría ser el nexo que le habría traído estos problemas. Un intermediario al cual yo le di los relojes, él se los dio a Tonka y él me dio los cheques de Tonka. Y yo tengo fotos de la recepción de los relojes y de los cheques que recibí también. Pese a todo, De la Fuente dice estar tranquilo. Hasta ahora, asegura, no ha tenido ninguna certeza de si su nombre aparece o no en la carpeta investigativa del caso Relojes, ni un llamado ha recibido de la PDI o de la Fiscalía. Y si estuviera, obviamente la razón por la que estaría es por lo que te acabo de decir, por los 2 relojes que vendí, y si tengo que ir a decir eso, lo voy a decir así como lo he dicho todo este tiempo, que aparte de eso no hay nada más. Pero lo que más le duele, dice, es el daño que se le ha hecho a su imagen. Ataques por redes sociales y la difícil tarea de convencer al resto de algo que asegura no tiene nada que ver. El daño ya está hecho. Yo, por más que siga aclarándolo como lo sigo aclarando y siga tomando acciones legales, el daño ya se hizo, está hecho. Y es doloroso, obviamente, y es injusto. Y por eso estamos acudiendo a la ley para que las cosas se aclaren. Así, de esta manera, el actor aclara que nada tiene que ver con el denominado caso Relojes, cuya investigación sigue su curso. A la formalización en contra de 2 policías y 3 empresarios a inicios de septiembre, se suman otros hechos de relevancia y que se mantienen en reserva. Pese a ello, el robo de relojes de lujo no se detiene. Ahora, la novedad que tenemos que además ahora los ataques también a este tipo de relojes y joyas también se hacen a particulares. Y así ocurrió en las últimas horas. Un millonario robo de relojes de lujo desde un departamento en Lo Barnechea. 40 de estos artículos avaluados en $1 millón cada uno. Una colección de relojes sustraída desde un departamento del cual sus moradores estaban fuera de Santiago. Por ello se cree habría sido un dato. Es muy fácil seguir la pista. Si todos los comerciantes de Chile fueran muy cuidadosos en cumplir con este mandato, y hubiera la debida vigilancia de que los libros que llevan están al día. Relojes robados que tienen una alta demanda en el mercado informal. Sustracción y venta de estos lujosos artículos que aparentemente está lejos de acabar. Conversamos con uno de los sobrevivientes del accidente en la iglesia de Piedra de Copquecura. Hoy las autoridades decidieron que van a extender hasta el miércoles la búsqueda de los 3 jóvenes que permanecen desaparecidos. Llegamos hasta la entrada, no había agua, el mar estaba a 150 metros, no habían indicios de que podría entrar mar por ningún lado o una marea. Solo fueron a tomarse una fotografía al interior de la iglesia de Piedra. Ingresaron cuando el mar estaba calmo, a unos 100 metros del lugar. Sin embargo, todo cambió en un abrir y cerrar de ojos. Y nos damos cuenta que por la entrada principal entra una gran cantidad de agua, mucha espuma. Uno se trata de filmar en las rocas, te empieza a resbalar. Miguel es un sobreviviente, alcanzó a ser rescatado por carabineros y un pescador que estaba en la playa. Me pedían ayuda. Ahí yo me coloqué en esa puesta y mi suficiente que se metió para esto. Y ahí lo rescatamos al otro niño. Uno de ellos fue Miguel, quien logró quedarse lejos de las olas al interior de la caverna. Tampoco nunca solté el celular, porque no sé por qué creía que alguna iba a tener señal. Entonces yo, cuando estaba firmado, trataba con el celular llamar a emergencia, a ver si alguna vez me conectaba para avisar que yo estaba adentro, antes de empezar a gritar. Permaneció aislado sin saber de sus amigos. Sus gritos en medio de la desesperación alertaron a las personas que desde fuera lo escucharon. Ante lo cual, cierto, solicitamos apoyo a bomberos, quienes nos facilitaron unas cuerdas con las cuales nosotros nos atamos a la cintura y, esperando una bajada de mar, logramos ingresar hacia el interior, donde teníamos aproximadamente 1 minuto y medio a 2 minutos. Cuenta regresiva vital con la que pudieron entrar a rescatar a Miguel. No me acuerdo cuánto, yo creo que unos 50 minutos estuve en ese lugar hasta que aparece un carabinero por mi derecha y dice vamos. Entonces me afirmo de la cuerda que andaban trayendo ellos, empezamos a salir.
El domingo fue el 9º día de labores y el último según el plazo dispuesto por la Fiscalía. Los equipos trabajaron a 43 kilómetros al norte de la caverna. 220 rescatistas se distribuyeron por mar y tierra, complementando el uso de 9 drones, un robot submarino que alcanza los 100 metros de profundidad, más un equipo de buzos tácticos. Hoy hubo una reunión de autoridades para configurar una nueva etapa de la búsqueda. Se decidió extender 2 días más esta búsqueda, proposición precisamente de personal de la Armada, toda vez que en ese periodo se van a mantener las buenas condiciones climáticas que van a permitir efectuar y terminar el rastreo que ya se ha iniciado y lleva bastantes días. Importante extensión de una investigación que a 10 días mantiene una búsqueda incesante. Con barricadas protestaron vecinos de Colina por el retraso en la construcción de sus casas. Dicen que llevan más de 13 años esperando por ellas. Hoy está todo paralizado porque en el terreno donde se levantarían las viviendas se encontraron restos arqueológicos de una desconocida cultura prehispánica. Este terreno que le estamos mostrando corresponde a la comuna de Colina y en este mismo lugar, entre el 300 a.C. y el 800 después de Cristo, indígenas de la cultura Bato hacían de este su hogar. Y sí, ¿quién iba a pensar que los restos de esa cultura hoy, en pleno 2021, dejarían a 1000 familias sin poder construir sus casas? Le han dicho que han encontrado osamentas y la gente que viene a ver ese tema se demora mucho. Detrás de los baños, en todo ese sector que está acá atrás, hay toda la cantidad de hoyos que han hecho, se han demorado 2 años. 2 años para hacer ello. Y lo que pretenden ellos es agujerear todo el terreno. Las cosas que han encontrado acá las toman y se les deshace de las manos. Ni siquiera se pueden tomar como para rescatarla y llevarla a un museo. Ellas ven donde deberían estar levantándose sus casas y departamentos, pero no hay nada. Están desde el 2013 esperando habitar su propio hogar. Y mientras eso no ocurre, muchos han optado por ser allegados, pero se cansaron y con esta manifestación exigieron que se haga valer el subsidio que obtuvieron del Serviu. Pusimos nuestra plata en la libreta de la vivienda, nos ganamos el subsidio y todavía no los pueden dar nuestra casa y llevamos 13, 14. Hay personas que llevan 15, 16 años esperando su casa. Yo, como le digo, estoy totalmente desesperada porque sueño con mi casa. La solución que nosotros necesitamos es que nos liberen nuestro terreno, porque en nuestro terreno nosotros juntamos nuestra lucas, nosotros no estamos pidiendo que nos regalen las cosas. Así está el terreno donde deberían estar sus viviendas. Todo se detuvo cuando las excavaciones dieron con los restos de la cultura Bato. La ley le otorga al Consejo de Monumentos Nacionales la posibilidad de paralizar una construcción cuando hay hallazgos arqueológicos. El problema es que este proceso ha tomado más del tiempo de lo esperado. Cuando fue aprobada la declaración de impacto ambiental, establece que existe la necesidad de hacer pozos de prospección para el material de rescate arqueológico y con fecha 9 de septiembre de este año hemos recibido una notificación del Consejo Nacional de Monumentos para la paralización de las obras por una denuncia anónima con que no se estaba cumpliendo el protocolo de acuerdo al rescate. Aquí la gente de Monumentos Nacionales no empatiza con la necesidad de las familias. Ellos no tienen empatía, ellos solamente se enfocan en decir que una ley, te tiran miles de artículos encima y nosotros... El Consejo de Monumentos, a través de este comunicado, asegura que durante las excavaciones se habrían botado material sin arnear, por lo que se ordenó la paralización de las labores de rescate. Dicen empatizar con las familias que esperan sus viviendas y están dispuestos a buscar una solución al problema. Pero, ¿quiénes fueron los antiguos habitantes de este lugar? ¿Cuáles eran las características de la cultura Bato? Desde la zona de la Aconcagua hasta la cordillera del Maipo. Por lo tanto, ocupan gran parte de la zona central, conviviendo también con otras culturas. Y en este caso, la cerámica se distinguía, por ejemplo, por utilizar jarrones, confeccionar olla y vasija, que no tenían el asa, sino que más bien usaban un mameluco, considerando de que son culturas de las cuales no se sabe demasiado,
porque no ha quedado demasiada evidencia tampoco por las condiciones materiales también de la misma cultura. Por eso la necesidad que manifiesta el Consejo de rescatar todas las piezas que permitan reconstruir la historia de esta desconocida cultura chilena, aunque claro, sin perjudicar el futuro de estos vecinos. Sí, las autoridades del Ministerio de Vivienda han conseguido una reunión para el día miércoles de esta semana con el Consejo Monumento, con el subsecretario de Patrimonio, para poder llegar a un acuerdo, revisar efectivamente la denuncia que ellos tienen y poder solucionar a la brevedad en pos de que pueda en el fondo retomarse el rescate. Una disputa entre la historia de este lugar y los futuros habitantes que tienen frenado el sueño de la casa propia. Hace 4 meses que un abusador sexual fue condenado a 12 años de cárcel, pero se encuentra prófugo de la justicia. Claro, una extensa batalla judicial que ganaron las víctimas, pero hasta ahora no han podido ser reparadas. Denuncian que lo han visto en reiteradas ocasiones, incluso circulando libremente por distintos lugares de Colina, pese a tener una orden de detención. El reportaje es de la periodista Daniela Pieratini. Afuera en la calle nadie está a salvo. Con él estando prófugo, nadie va a estar a salvo. No sé, una bestia que anda suelta. No lo podéis mirar de otra manera. Yo creo que este hombre está acostumbrado a abusar de niñas, de niños, porque él va a seguir y sigue haciendo daño. Un peligro para la sociedad. Eso es. Óscar Miguel Berríos Muñoz se encuentra prófugo de la justicia tras ser condenado a 12 años de cárcel efectiva por el delito de abuso sexual reiterado a menores de 14 años. Tras la categórica sentencia, en marzo recién pasado, su abogado presentó un recurso para anular el fallo, instancia que el imputado aprovechó para darse a la fuga. Durante todo este tiempo, familiares y amigos de las víctimas lo han visto circulando libremente pese a tener una orden de detención vigente. Estarlo pegando porque al final la policía no está haciendo su trabajo como corresponde, la justicia tampoco. He tenido que salir yo a pegar afiches a Colina. Quedó preso porque habían pruebas. Él está sentenciado por abuso sexual reiterado a menores. Una persona enfrentada a una condena de 12 años de privación de libertad es evidente que no se va a presentar posteriormente al cumplimiento de la misma, independiente que haya un recurso pendiente. En consecuencia, lo que debió hacerse en esa oportunidad es intensificar las medidas cautelares para que finalmente esta persona no estuviera hoy día prófugo de la justicia. Se expone a más niños. La justicia, la PDI de acá de Colina, que por favor haga su pega. De verdad que haga su pega. Porque nosotros necesitamos justicia, necesitamos que este hombre esté preso. Durante un juicio que se prolongó durante 6 años, finalmente se logró acreditar que Óscar Berríos Muñoz, en su calidad de padrastro, abusó sexualmente de 2 menores de edad, además de ser el autor de delitos reiterados y consumados de acción sexual a una persona mayor de 14 años. Una de sus víctimas y la primera en denunciar fue Marión Morales, quien fue abusada sexualmente desde los 5 a los 16 años por este hombre, quien en ese entonces era pareja de su madre. Hoy ella tiene 22 años y aún espera justicia, mientras este abusador sigue prófugo. Yo tenía 5 años cuando yo lo conocí a él y ahí comenzó todo. Y de ahí ya empezó mi calvario. Él me tenía amenazada. Y que a la primera persona que él iba a matar, si yo contaba algo, era mi mamá. Hemos hecho todo. Nosotros, esta persona que fue mi pareja, nos mató en vida. A mí como mamá me mató en vida por no... Me siento un poco culpable por no darme cuenta antes, pero yo supe esto y yo denuncié inmediatamente. Fue el inicio de una batalla judicial insólita, no solo por su extensa demora, todo el proceso duró 6 años, sino también porque tras ser condenado a 12 años de cárcel efectiva, Óscar Berríos Muñoz se dio a la fuga, mientras su abogado presentaba un recurso de nulidad a la sentencia. Nosotros esperamos mucho tiempo este juicio y que por fin, entre comillas, se haga justicia y él esté libre igual. Finalmente, el proceso no ha culminado,
pero cuando ya te notifican de la sentencia y de los años que tienes que cumplir privado de libertad, obviamente para asegurar la comparecencia de esta persona al cumplimiento de la condena, se deben intensificar esas medidas cautelares. Y eso se hace a solicitud del fiscal. El fiscal de la causa, Andrés Pastoriza de la Fuente, no quiso recibirnos para una entrevista. Tampoco estuvo disponible para responder sobre las actuales diligencias que se están realizando para capturar a este abusador. Lo cierto es que familiares y amigos de las víctimas lo ven recurrentemente en la comuna, pese a tener una orden de detención vigente. Basta que nosotros tenemos que andar, mi hija deja las patas en la calle, poniendo afiches, viendo, caminando a ver si lo ven. La gente llama a Carabineros, Carabineros llega pero no ingresa. Que tanto Carabineros como PDI haga su trabajo, porque ellos no nos pueden estar llamando a nosotros para decirnos que les demos información. Ellos llaman y dicen, ¿ya tienen algún dato? ¿Dónde está? ¿Ustedes saben dónde vive su mamá? Ya, pero ustedes deben información para nosotros llegar ahí. ¿Cómo nosotros le vamos a dar información? Es la impotencia de estas familias ante las instituciones del Estado, no solo para concretar la justicia que esperan las víctimas, sino también para acatar responsablemente una orden de captura emanada por un tribunal, precisamente para no exponer al riesgo a la sociedad con un condenado por abuso sexual que está libre. Lo que ocurre es que hay una suerte de desconexión entre la Fiscalía y las policías para finalmente concretar la detención de la persona. La policía es la encargada de materializar esta orden de detención, pero obviamente tiene que haber una coordinación con parte de la Fiscalía para finalmente terminar el caso. Y de verdad yo espero que la justicia, la policía terminen de hacer su trabajo, que se pongan las pilas y lo busquen. A mí no me van a devolver mi niñez, a mí no me van a devolver todos los años de sufrimiento que yo tuve, pero que él ya esté en la cárcel para mí es una tranquilidad. 4 meses esperando su captura, 6 años en busca de justicia. Claramente ya es hora de que las instituciones funcionen como corresponde, no solo para reparar a las víctimas, sino también para prevenir posibles nuevos ataques de un abusador sexual que está prófugo de la justicia. Vamos a ir ahora al sur de nuestro país para contarles de la preocupación que existe por una evidente reducción del conocido lago Caburga en la región de la Araucanía. Su caudal ha disminuido considerablemente, por lo que una mesa de trabajo va a buscar determinar con exactitud cuáles son las causas de este fenómeno. Es uno de los 5 destinos turísticos más importantes del país, punto de veraneo para presidentes extranjeros y más de 100.000 chilenos cada año. El cristalino lago Caburga hipnotiza por su belleza, pero hoy eso pareciera estar quedando en segundo plano. Como vigilantes del lago nos preocupa mucho la situación del lago Caburga. Creemos que tiene que haber un estudio acabado, una investigación. Porque por donde antes se navegaba o simplemente se nadaba, hoy se puede caminar o andar en bicicleta. El agua ha retrocedido de forma significativa e incluso en una comparativa espacial, la tierra de sus playas cada vez gana más terreno. ¿Qué está ocurriendo con su caudal? Hipótesis hay varias. Por la gestión de un privado con la DGA, que porque se le inundaba su terreno, desvió el río Trasfampulli, lo que ha significado una pérdida de los afluentes del lago Caburga. No está claro quién ni por qué fue desviado el cauce, no está claro para qué tipo de uso se está utilizando esta agua. Otras explicaciones van en línea sobre los efectos del actual escenario de escasez hídrica que afecta al país. Una tercera alude a una falla de subducción del lago, la que habría sido provocada por el terremoto del año 2010. La postal ya se había presentado en 2017, pero hasta ahora no tiene una explicación coherente. Estamos reactivando esta mesa de trabajo, donde el municipio ya ha tenido reuniones preliminares con algunos servicios como DGA y CNM Medio Ambiente, para poder tomar algunas determinaciones que son a corto, largo y mediano plazo, es poder fiscalizar obviamente a todas aquellas intervenciones antrópicas que se puedan estar generando en la cuenca del lago Caburga. La tala de bosque, las parcelaciones, el uso del agua para las viviendas que se están instalando. Vecinos temen que el lago Cafurugüe en Mapudungún corra a la misma y nefasta suerte que tuvo la laguna de Aculeo. Un punto natural que genera turismo, servicios y es hogar de cientos de animales y flora nativa que pareciera no escapar a la constante amenaza de la sequía.
Volvemos a la carrera presidencial. Según la última encuesta CADEM, el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, se consolida en el primer lugar de las preferencias. El diputado del Frente Amplio obtiene un 25%, 3 puntos más que en la consulta anterior. Segundo aparece el candidato de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, con el 17%. Otra novedad es que tercero está ahora el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, con un 10% de respaldo, superando la cuarta posición a la candidata del nuevo Pacto Social, Yasna Proboste, que tiene un 9%, aunque ambos están dentro del margen de error. Más atrás aparecen Franco Parisi con 6%, Marco Enrique Sominami con 5% y Eduardo Artés con un 1% de respaldo. Las autoridades sanitarias han identificado a 40 de los 60 pasajeros del bus en que viajó una persona contagiada con la variante Delta del COVID. El vehículo involucrado en el hecho pertenece a la empresa Andimar y salió desde Santiago hacia Curicó el viernes 17 de septiembre a las 7 de la mañana. El Ministerio de Salud indicó que la persona fue testeada al llegar al terminal de Curicó y fue trasladada a una residencia sanitaria. Tras realizar la secuenciación, se detectó el contagio con variante Delta. Las autoridades informaron que se cursó un sumario sanitario a la empresa de buses por no contar con un registro adecuado de los pasajeros de la máquina. Terminando las noticias, los invitamos a seguir en Chilevisión. Entramos de lleno a la recta final de Yo Soy All Star, últimas jornadas de competencia con Daniela Castillo como la jurado invitada de esta semana. Y en CNN Chile ya viene X Debate Convención junto a Mónica Rincón. Que estén bien, que tengan buenas noches y nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Muy buenas noches.